Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Auspicia el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa del Departamento de Sociología de todos los lunes, en la noche, en la Radio Universidad de Chile y en múltiples podcasts y plataformas, que cuenta también con el auspicio del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social y que tiene por tarea conversar sobre los problemas que nos aquejan, las perspectivas que se nos abren como sociedad, como seres humanos, desde una perspectiva particular, que es la perspectiva de las ciencias sociales. Y bueno, las cuestiones internacionales, las noticias internacionales, entre otras cosas, por el resignificado que toma lo internacional para Chile con el viaje del presidente Boric, nos lleva a reflexionar esta semana sobre precisamente el campo mundial, por llamarlo de alguna manera. Lo que ocurre al nivel de la esfera general de la humanidad, en términos, todos sabemos que el tema central es el de la sobrevivencia de la humanidad y la crisis climática, pero hay una disciplina que estudia más bien las relaciones entre las sociedades, las conformaciones de los ordenamientos mundiales, los conflictos a nivel del planeta. Y entonces hemos invitado hoy día a un especialista en estos temas para conversar por un lado del elemento, el aspecto como muy inmediato, digamos, que hay, que tiene que ver con el conflicto de Ucrania y Rusia en sí mismo, cuáles son sus perspectivas de salida y qué va a significar esto al futuro. Pero, por otro lado, se está produciendo también un reordenamiento mundial muy significativo, más aquí incluye el conflicto, que incluye lo ocurrido con la pandemia, pero que no se agota lo que fue el conflicto de Ucrania y Rusia, sino que hay fuerzas muy profundas que han venido transformando este contexto mundial, en el cual vale la pena meternos cuáles son las transformaciones actuales. También nos interesa ver qué perspectiva tiene América Latina en ese mundo. ¿Quedará marginado? ¿Quedará desintegrado? ¿Se logrará integrar como tal? Y eso, ¿qué requerimiento tendría? Y por último, conversaremos sobre la inserción, las perspectivas que tiene precisamente nuestro país en este nuevo contexto mundial con los nuevos procesos que estamos viviendo. Así que, bueno, partiremos por el conflicto de Ucrania-Rusia, la guerra de Ucrania-Rusia. ¿Cuál sería la situación actual comparada con lo que fue desde el inicio? Es decir, qué cosas han cambiado, y después hablaremos de cuáles son las perspectivas de salida. Pero, ¿en qué está hoy el conflicto de Rusia-Ucrania? ¿Se ha agravado respecto del comienzo? ¿Ha quedado ya como una rutina en el mundo, ya que se acepta que eso existe día a día y ya el resto, business as usual, los negocios como siempre, cosa que no es así, pero en fin. Bueno, para esto hemos invitado a Mladen Jopo, que es un gran especialista de los estudios internacionales. Estudió pedagogía en educación e historia, pero
Es licenciado, es periodista de profesión. Y luego sacó sus estudios de magíster y doctorado en estudios y de política internacional. Ha sido director de diversas instituciones, precisamente de estudios de departamentos internacionales. Entre otras cosas, fue subdirector de la ANEPE, la Agencia Nacional de Estudios de Estrategia Política, que es que depende del Ministerio de Defensa. Y trabaja actualmente en la Universidad SEC, donde coordina un departamento de política global y permanentemente está escribiendo sobre estos temas. Es un columnista habitual del Mostrador y de otros medios de comunicación, y por lo tanto es la persona más indicada para tener esta conversación entre las líneas sobre cómo está el mundo hoy. Pregunta bastante ambiciosa, pero partamos por el conflicto de Rusia-Ucrania hoy comparado con lo que ocurrió hace ya varios meses. Muchas gracias, Nadren, y bienvenido. Muchas gracias, Manuel Antonio, por la invitación. Para mí es un placer poder compartir con ustedes algunas ideas de lo que está pasando en el mundo actual y sobre todo en el caso del conflicto Rusia-Ucrania. No sé por dónde quieres partir, por dónde partimos. Por eso no, yo partiría porque quiero que después veamos todas los otros temas. Pero partamos por cuál es el estado de situación hoy. ¿Qué dirías tú respecto al conflicto Rusia-Ucrania? Desde que comienza hasta ahora, ¿cuál es el estado de situación hoy? Y qué perspectivas tiene de salida. Pero partamos por hoy día, ¿qué ha cambiado? ¿Qué nuevo hay en la situación actual de ese conflicto respecto de la invasión rusa inicial? Sí, mira, yo creo que hay varios elementos que de alguna forma están colocándose a prueba. Primero que nada, el derecho internacional ha sido completamente sobrepasado en términos de lo que se llama la solución pacífica a las controversias. Cuando hay una controversia, generalmente hay de lo que es el elemento civilizatorio de poder resolver pacíficamente lo que son los conflictos. Para eso existen distintos organismos internacionales, las cortes, entre otras, la mediación y una serie de instituciones más, que hoy día ha sido completamente sobrepasado a través del ataque de la invasión que generó, ¿no es cierto?, en Ucrania el gobierno de Putin, el gobierno ruso. Yo creo que es un primer tema. El segundo tema que ha demostrado enormemente es que hoy día hay una debilidad enorme del multilateralismo y particularmente Naciones Unidas, creada el 7 de diciembre de 1945, ¿no es cierto?, después de la Segunda Guerra Mundial, como un elemento y un foro que de alguna forma permitiría lograr soluciones pacíficas, digamos, de los conflictos que se arrastraban desde antes de las guerras, digamos, mundiales. Incluso algunos son más lejanos, sobre todo los conflictos territoriales, entre otros. Y eso también ha quedado, digamos, hoy día puesto en cuestión bastante fuerte, porque Rusia no solamente transgrede artículos propios de Naciones Unidas, sino que Naciones Unidas es incapaz de colocar ciertos altos ya hace tiempo en varios conflictos internacionales. Desde la invasión de Irak, la primera invasión de Irak, ¿no es cierto?, por parte de Estados Unidos, se ha notado, digamos, la debilidad de lo que es este foro internacional para poder detener conflictos y resolverlos adecuadamente en lo que es a través de las negociaciones, a través de lo que es la mediación, etcétera, etcétera. Yo creo que son dos puntos importantes ahí. El tercero, yo creo que en el fondo aquí lo que se ha demostrado es que vuelve la escena internacional, dado estas debilidades y sobre todo con los procesos que se instauran después de la pandemia, y también como una especie, digamos, de flujo que viene, digamos, de la no hegemonía de Estados Unidos después del fin de la Guerra Fría, de alguna forma un nuevo realismo en la política internacional que implica el uso de la fuerza para la resolución de ciertas controversias. Así las grandes potencias de alguna forma han hecho caso omiso a lo que son ciertas resoluciones o han buscado resquicios para traspasar lo que han sido resoluciones y formas adecuadas de poder
resolver los conflictos. No solamente me refiero a la invasión de Rusia, en este caso, a lo que es Ucrania, sino también me estoy refiriendo, por ejemplo, al no acatamiento de China de la resolución de la Corte Internacional frente a temas territoriales con Filipinas, me refiero, ¿no es cierto?, a las intervenciones de Estados Unidos en el Medio Oriente, es decir, una serie de situaciones que hoy día se ha demostrado que la fuerza de alguna forma tiende o se busca como forma de resolver algo y que al final no lo resuelve. Es decir, no se resuelve el conflicto final de esa forma, va generando, digamos, una serie de situaciones anexas. Entre otras, y que ya se comprobó con el conflicto de Siria, es, por ejemplo, el gran desplazamiento de personas arrancando la guerra. Y en esa perspectiva, las migraciones, por ejemplo, hoy día, en el caso de Ucrania, están casi duplicando lo que fue las migraciones de Siria, que se calcularon que fueron alrededor de 5 millones de personas desplazadas, que estamos hablando de entre 8 y 10 millones de personas, desplazamientos internos y externos, con graves consecuencias humanitarias. Entonces, antes de entrar, quiero quedarme en este punto, antes de seguir con los temas más generales, en el sentido siguiente. ¿Cuáles son la perspectiva de salida, o sea, de que esto termine, no se puede arrastrar por mucho tiempo, cuáles son y cómo va a quedar la relación entre, básicamente, Rusia-Ucrania y sobre todo, qué va a pasar con Ucrania al término de estos conflictos respecto a problemas como, por ejemplo, el tema de los 4 millones, tengo entendido, de refugiados. Son más los refugiados en este momento. Los desplazados son alrededor de 10 millones, internos y externos, y los refugiados son, claro, casi 5 millones de personas. Es difícil poder predecir cómo va a quedar la ecuación final, porque hoy lo que está es una contienda que va increciendo y se va probando, se va mediatizando. Y lo digo en qué sentido. Primero, hay una política de la concepción después del fin de la guerra, del fin de la Guerra Fría. La ex Unión Soviética, de alguna forma Rusia, como parte de la ex Unión Soviética, quedó muy desmedrada en todo sentido. Si no solamente se generaron nuevas repúblicas, se acabaron sus pactos, digamos, militares, como el Pacto de Varsovia, entre otros, los pactos económicos, y quedó muy aislada, y sobre todo con gobernantes no digo Gorbachev, sino más bien me estoy refiriendo a Yeltsin y otros, de muy baja calaña en general, y que por lo tanto era un país que de alguna forma sufría, digamos, un elemento identitario de reconocimiento nacional, de dignidad nacional muy importante. Llega este señor llamado Putin, ¿no es cierto?, un hombre de la KGB, que de alguna forma llega al poder a través del propio Yeltsin, digamos. Digamos una cosa horrible, pero es un Manuel Contreras que llega al poder. Exactamente. Un hombre que llega, que maneja la inteligencia, y un hombre que de alguna forma tiene una perspectiva de su formación de lo que es la ex Unión Soviética, pero yo, más que la ex Unión Soviética, yo diría del Imperio Ruso, de lo que significaba el Imperio Ruso, en lo que es la mixtura, ¿no es cierto?, esta multirracial, multicontinental, este imperio que de alguna forma lo hizo Pedro el Grande, desde el príncipe Oleg en el 880 hacia adelante, es decir, un hombre que quería recobrar esa dignidad a partir de la grandeza de este imperio. Y de alguna forma vio en eso, digamos, la necesidad de empezar a recobrar algunos territorios. Y tenemos varias guerras, ¿no? Está la guerra de Georgia el 2008, está la anexión de Crimea a través de otra guerra, ¿no es cierto?, el 2014, digamos. Entonces, tenemos que en el fondo el hombre va avanzando, ¿no es cierto?, en lo que son sus aspiraciones territoriales, un poco en esta magnificencia de este nuevo imperio, o poner a Rusia en un estatus un poco similar al rol que jugó la Unión Soviética en un momento determinado. Y eso es un tema que en el fondo es difícil de predecir, porque este es un hombre que ha concentrado el poder.
un hombre que lleva varias décadas en el poder y que de alguna forma ha cambiado las leyes internas para mantenerse en él. No se ha visto una interpelación societal importante porque de alguna forma hay una represión fuerte al interior de Rusia en términos de persecución de lo que son los opositores. Lo hemos visto en distintas ocasiones, incluso envenenamiento en Inglaterra, es decir, una forma bastante poco política, por llamarlo, y más bien represiva de lo que es un poco la generación de las relaciones internas. Y en esta perspectiva, por lo tanto, es difícil saber. Él ya tuvo una primera prueba mostrando su armamento y contra Occidente en lo que fue y lo fueron las fuerzas fundamentalmente de Estados Unidos en el caso de Siria. No cayó el régimen de Bashar al-Assad fundamentalmente por el apoyo ruso y la tecnología que le prestó para contravenir, ¿no es cierto?, lo que era el ataque de alguna forma de fuerzas israelíes por un lado de Estados Unidos y también de lo que eran las fuerzas de ISIS, fundamentalmente de lo que era el Estado Islámico fundamentalmente. Entonces logró primero tener una presencia en la única base externa que tiene en este momento es Tartus, digamos, en Siria, pero sin embargo quiere jugar un rol mayor. No sabemos, por lo tanto, el comportamiento que va a tener. No ha usado armamento importante, ha movilizado tropas importantes. Nunca se esperó con la resistencia, por un lado, de lo que fue el pueblo ucraniano en general y las tropas ucranianas, un país joven, ¿no es cierto? Que ¿Hasta cuándo puede resistir Ucrania? Digamos, si tal como está actualmente la situación, el tipo de enfrentamiento, el tipo de avances que se están produciendo, etcétera, por parte de Rusia, todo eso, ¿cuánto tiempo un pueblo como este puede resistir? ¿O esto va a tener que terminar en una rendición y en un colapso, o no? Yo no tengo la impresión porque estamos hablando además de sectores ambos muy nacionalistas, con un fuerte arraigo, digamos, de lo que es su identidad nacional. Hay un elemento de mirarse mutuamente como enemigos y por lo tanto yo creo que ahí hay una situación casi natural de defensa. O sea, aquí puede que caigan muchas ciudades, pero la resistencia va a seguir en el caso de Ucrania. Ahora, aquí ¿tú prevés una guerra larga? Prolongada. ¿Más larga aún de lo que ya lleva? Sí, más larga de lo que llega, fundamentalmente porque hoy día están los países, lo que ha hecho también y el efecto que ha tenido, ha fortalecido la asociación de países que de alguna forma estaban disociados. Y me estoy refiriendo fundamentalmente a los países europeos, por un lado, países que de alguna forma, a través no solamente de la Unión Europea, tenían graves problemas, por ejemplo, con los ex países de Europa del Este, por la carencia de estándares democráticos, como el caso de Polonia, Hungría y otros más, digamos, con fuertes interpelaciones. Habían situaciones no claras de liderazgo. Ahí se fortalece la Unión Europea, pero más importante que eso, se fortalece la OTAN, un organismo que se consideraba muerto, completamente muerto, sobre todo después del espionaje que le hizo Estados Unidos a Alemania. Y en esa perspectiva fortalece la OTAN, y hoy día los países que de alguna forma empezaron generando sanciones importantes, que fue otra variable con respecto a Rusia, sanciones muy importantes, que la está mirando con la lupa China, pero después vamos a ver ese factor, de alguna forma han hecho mella en eso, le está entregando ya armamento un poco más sofisticado a lo que es el ejército y las milicias que de alguna forma se han generado para defender Ucrania. Estamos hablando, digamos, de misiles ya con alcance de 80 kilómetros, no estamos hablando de cohetes, digamos, tirados en el hombro. Y eso, digamos, está siendo activo actualmente. Y eso le ha permitido tener la resistencia, o sea, no cayó... Y por lo tanto, ¿no es predecible un término relativamente a la brevedad? No es predecible, pero hay factores que pueden de alguna forma colaborar. Por ejemplo, uno de los pocos apoyos, más allá de algunos apoyos circunstanciales que han tenido incluso aquí en la región, como el caso de Nicaragua, Venezuela, digamos, países que en el fondo siguen mirando en blanco y negro, digamos, la realidad, a pesar de que Rusia no es ni un país ni comunista, porque los comunistas son perseguidos en Rusia, es un país capitalista, neoliberal y autoritario. O sea, para que aclaremos un poco la película, no es que aquí sea la antigua lucha entre Occidente y Oriente, entre socialismo y capitalismo, no existe, no es eso, pero uno de los pocos apoyos que tiene, o por lo menos sigue, es China.
Pero China acaba de declarar que Rusia no es un aliado, es un socio importante, pero no es un aliado, porque China está mirando de alguna forma su propia realidad, sus propios intereses, y China necesita un mundo pacífico para seguir creciendo. Su salto cuantitativo a potencia global se produce, ¿no es cierto?, con la distensión que se produce fundamentalmente después del fin de la Guerra Fría, a pesar de que parte con el proceso del año 78, ¿no es cierto?, con Deng Xiaoping, se produce con fuerza, ¿no es cierto?, en los años siguientes, con la distensión que se produce a partir del fin de la Guerra Fría. Necesita un espacio de paz China para crecer. China es un país globalizado y depende de las materias primas que de alguna forma están llegando. Entonces, ¿China ejercería cierta presión podría para ejercer terminar el conflicto? para una solución, claro. Ahora, el tema que aquí hay cosas que exige Rusia que Ucrania no está dispuesta a dar. Primero, no está dispuesta todavía ni siquiera a cederle Crimea, menos el Donbass. Es decir, no está dispuesta a ceder territorios que supuestamente son... ¿El Donbass ya no fue anexado? No, no ha sido anexado. Hay lucha todavía en Donbass. Yeah. Lo que fue anexado es Crimea. Pero Crimea también... Eso claro. No, pero o sea, eso hace tiempo. Pero sí, digo, sí. Pero en esta... No, todavía hay lucha. Todavía hay no lucha se interna. pusieron en el total del Donbass. Están tomándolo, pero todavía hay guerrillas internas y hay lucha en algunos puntos. O sea, si esto no es una cosa ganada, más bien aquí también hay una guerra comunicacional muy fuerte, que también la ha ganado Ucrania, por cierto, en general, la guerra comunicacional, con respecto a avances. Ahora, esto tiene costos muy grandes. Ucrania ha perdido, reconocido por el presidente Zelensky, más de 10.000 soldados, es decir, muertos. Por lo tanto, han habido luchas cruentas. No sabemos cuántos rusos hay muertos y no sabemos qué impacto interno van a tener los rusos muertos, porque las primeras brigadas que mandaron eran gente muy joven, gente de alguna forma que no eran los expertos. Hoy día ya están mandando gente que de alguna forma peleó en otras guerras, fundamentalmente en el conflicto de Chechenia, que estuvo, digamos, en alguna forma en Siria y en otras partes. Pero en las primeras jornadas que mandó, digamos, salió muy para atrás, digamos, porque tenía gente muy joven. Entonces, primero no tenemos que esto hay una resolución fácil ni clara en términos militares. En términos diplomáticos, hoy día, si bien están dispuestas las conversaciones, los puntos de posibles acuerdos están muy lejanos. Lo que se podría lograr es un cese al fuego, pero una negociación ya más profunda es bastante imposible, porque Putin lo que está exigiendo al final de cuentas es que se le entregue el Donbass, que haya una independencia del Donbass, que se anexe en la misma fórmula que se hizo con Crimea, que Crimea hizo un plebiscito, pero cuando estaba ocupado por tropas rusas, y fundamentalmente por lo que eran también las milicias del grupo Wagner que tiene Rusia, que es un grupo al estilo Blackwater, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, que son mercenarios que hoy día actúan en África, en distintas partes del mundo, y con todo el encubrimiento. Son lo que llamaban los duendes verdes, que estaban ahí metidos muy fuertemente. Entonces, quieren hacer un plebiscito, cosa que después se puedan anexar y ellos mismos, digamos, adhieran a la Federación Rusa. Entonces, eso es inaceptable para Putin. Segundo, quiere que en el fondo reniegue de ciertas cosas que de alguna forma lo acercan a lo que es el nazismo, fascismo. Cosas que están muy metidos, hay una mixtura entre los nacionalismos. Tanto en Rusia como en el caso de Ucrania están metidos, digamos, ciertas ideologías que son muy colindante entre lo que es el nacionalismo más fuerte y un nacionalismo extremo que ya adquiere ciertos rasgos de nazismo. Es muy difícil terminar con eso. Y tercero, ¿no es cierto?, quiere, ¿no es cierto?, al final lo que quería era cambiar el gobierno y tener un gobierno como el de Lukashenko en Bielorrusia, que es un gobierno títere, digamos, de Moscú. Entonces, es una cuestión inaceptable. Y, de alguna forma, aquí también se están probando en el fondo otros elementos de lo que son la lucha hegemónica a nivel internacional. Tenemos que cerrar este capítulo para poder pasar a los otros temas. No, es que digo que también se prueba porque va a depender de las respuestas que le dé Occidente a Moscú, de lo que va a hacer China, por ejemplo, frente a Taiwán. Entonces, aquí se está jugando no solamente Ucrania, se está jugando Taiwán y otros sectores más, otras islas que están en disputa, las Senkaku Dayu, digamos, otras islas más,
que están ahí en disputa en el mar de China. Entonces, yo creo que en el fondo Occidente tampoco va a dejar caer, y así, por ejemplo, encontramos una Alemania que ha vuelto a militarizarse, una Alemania que hoy día está exportando armamento, que hoy día va a llegar a un presupuesto de su PIB en inversión en Fuerzas Armadas en un 2%, lo que era impensado. Se está discutiendo lo que es el servicio militar ya obligatorio, no voluntario en Alemania, era voluntario. Lo mismo está pasando con Japón y otros actores más. Entonces, yo por eso vuelvo a repetir, aquí hay un problema de gallito, están en un gallito que no se logra una solución, hoy día por lo menos no se ve clara una solución al tema de Ucrania. Un tema que de alguna forma ha impactado a la humanidad, pero de repente también empieza a rutinizarse, y como se rutiniza, no se ve la tragedia que hay detrás de esto, que tiene un impacto mundial además, enorme. Parte de lo que es la inflación o la estanflación que llaman hoy día, ¿no es cierto?, tiene que ver con el no entrega de grano, el problema de los combustibles por la limitación del gas ruso y el petróleo ruso. Es decir, tenemos un problema. Eso como consecuencias, digamos, materiales, fundamentales. Pero además yo creo que hay una, por lo que saco como conclusión de lo que tú dices, y es que se entra a un mundo de la total imprevisibilidad de cómo se van a resolver los conflictos. Sé qué va a pasar para adelante, porque lo de Ucrania-Rusia hace estallar o revela múltiples otros problemas que son las cosas que tú has señalado. Y entonces la percepción es, tenemos este conflicto, si se llega a un acuerdo de paz entre este y este otro, llegamos a un cierto acuerdo y para eso puede haber una comisión de Naciones Unidas o algo que ayude a resolver. Eso está estallado como sistema de resolución de conflictos y entonces entramos a un mundo en que, para decirlo de alguna manera, los conflictos Ucrania-Rusia de manera muy, muy diferentes se van a estar reproduciendo permanentemente sin ni siquiera una pauta que permita entender cuáles son las causas de cada uno de estos conflictos o cómo esto se puede llegar a una especie de institucionalización internacional de resolución de conflictos. Bueno, pero ahora yo te quería preguntar, aprovechando el poco tiempo que nos va quedando, ¿cómo en y aprovechando tus dotes de analista internacional, cómo, más allá de, incluyendo esto, pero más allá de esto, ¿cuál es la situación actual o cómo ves tú hoy día América Latina en la conformación de este nuevo orden mundial? ¿Cómo lo ves? Sí, mira, yo no lo veo muy bien en general. Tengo esperanza en esta nueva ola de cambios que hay en la región, fundamentalmente a partir de las nuevas elecciones que han habido este último tiempo, donde han salido lo que se llaman ciertos liderazgos transaccionales, empresarios transaccionales, digamos, como el caso de Macri en Argentina, Piñera en Chile, el mismo Donald Trump que salió de Estados Unidos, que también ayuda porque hay cierto influjo en la región. Ahora podemos cambiar el gobierno, digamos, de Colombia, ¿no es cierto? Si logra salir Petro, el cambio más fundamental vendría a Brasil, que tiene a Bolsonaro, un hombre de extrema derecha, digamos, y donde Lula ha sido un pilar importante para lo que es la integración regional, lo que es de alguna forma la consecución de una cooperación en las distintas regiones. En este momento yo diría que tiene poco peso América Latina, no juega un rol fundamental. El rol fundamental está centrado en potencias intermedias, como el caso de India, el caso de China, el caso incluso de Turquía, algo la Unión Europea hoy día, digamos, que tiene una mayor visibilidad, digamos, porque los países han logrado colocarse de alguna forma, afianzarse entre ellos a partir del peligro que significa el caso de Ucrania, un conflicto que no tenían desde la Segunda Guerra Mundial en su continente específicamente. Dejo afuera el conflicto, digamos, que hubo en la ex Yugoslavia, en el fondo que fue un conflicto terrible, en los primeros conflictos de la desintegración de la ex Yugoslavia, pero en el sentido yo creo que ahí. Y el resto de los países, digamos, tienen poco que decir. África tiene muy poco que decir, lo que es fundamentalmente el caso de América Latina, menos, sobre todo con presidentes que más bien están mirando internamente y están mirando el negocio más que mirando un poco la conformación del escenario y tener un elemento más prospectivo. Esto lo dijo hace mucho tiempo atrás en un libro Henry Kissinger, que los que iban a conformar el mundo actual iban a ser o los estados continentes, como el caso de Estados Unidos en parte, como el caso de China, como el caso de India,
o los continentes-estados, como el caso de la Unión Europea. Claro. El resto, si no, no tenían nada que hacer, digamos, de verdad. Yo veo que América Latina, con el proceso de cambio, el caso de Chile, por ejemplo, el caso de Argentina, el caso que puede venir de Brasil, puede generar una nueva dinámica internacional donde América Latina empieza a ejercer un cierto liderazgo que se llama un liderazgo conceptual, un liderazgo de que de alguna forma coloque temas y presione a través de los organismos multilaterales, lo fortalezca en el fondo para poder, digamos, ejercer cierta presión sobre las potencias. Y sobre todo, más que las potencias, yo diría sobre otros actores de la globalización, que tienen que ver fundamentalmente con esta globalización desaforada, capitalista, que de alguna forma ha generado un elemento de negocio, a veces por encima, digamos, de lo que es el bienestar de la humanidad. Muchos datos hay. O sea, si nos empezamos a sacar datos con respecto a lo que ha sido la globalización ahora, tiene muchos elementos positivos, pero también tiene esta parte destructiva de la naturaleza, el calentamiento global, que tú lo citaste en el inicio, estamos por encima del grado 0,5, digamos, y un elemento que es casi irreversible en algunos ecosistemas. Estamos con una pobreza creciente, 160 millones de pobres, digamos, han anexado en este último tiempo a partir de la pandemia. Tenemos una riqueza cada día más abundante. Es decir, los 10 hombres más ricos del mundo se hicieron más ricos, duplicaron su fortuna durante la pandemia, y los pobres se hicieron más pobres. Entonces, es un mundo, primero, yo diría, incierto. ¿Por qué? Porque es un mundo que se ha complejizado mucho. Ya no hay actores que sean de alguna forma hegemónicos que puedan ordenar los conflictos, incluso lo que fue la propia Guerra Fría, donde los conflictos estaban controlados por las dos grandes superpotencias. Segundo, hay una fragmentación del poder muy fuerte, donde cada uno hoy día está mirando por intereses particulares, sobre todo incentivado por la pandemia, por esta atroz pandemia, que fue impredecible y peor que la pandemia, ¿no es cierto?, del 18, de 1918, lo que fue la famosa gripe española, ¿no?, que en el fondo fue mucho peor por la cantidad de muertos, las implicancias que tuvo, digamos, el desconocimiento de la mutación de este virus, digamos, el coronavirus. Entonces se fue generando dos procesos paulatinos ahí, uno de globalización y otro de desglobalización, una cierta tribalización. Entonces hay una mixtura de intereses particulares y de intereses globales hoy día que están mezclados. Y hoy día el mundo necesita una cooperación global para hacer frente a la pandemia, para hacer frente al calentamiento global, para hacer frente a la pobreza, a las propias migraciones, con conceptos nuevos o conceptos que estaban antes como el codesarrollo. América Latina podría desarrollar esa política, al menos en su espacio, o necesita estrictamente, por un lado, que todos los gobiernos estuvieran en lo mismo, y segundo, que eso tuviera, digamos, pudiera enlazarse con las transformaciones que se están haciendo a nivel mundial. Porque hay cosas que dependen que América Latina no puede hacer por sí misma. Sí, yo rescato ahí lo que pasó hace un tiempo atrás, en una década más o menos, cuando se creó UNASUR. Yo creo que UNASUR fue el intento más serio que ha tenido América Latina de buscar una cooperación y una integración reforzada. Los 12 comités, las 12 comisiones que habían de UNASUR funcionaron adecuadamente. La de salud, por ejemplo, el Instituto de Salud de UNASUR, tenían la técnica de comprando juntos, esa misma que se usó aquí para las ollas comunes durante la dictadura militar, la usaban ellos para comprar medicamentos y salían más baratos. Chile gastaba como alrededor de $900.000 en UNASUR y se ahorraba $2 millones ya en la compra de medicamentos a través de la institución de salud. Pero no solamente eso. Por ejemplo, en el caso de la Comisión de Defensa y Seguridad, digamos, de UNASUR, ahí habían medidas de confianza muy interesantes y de cooperación en defensa que generaron grandes acercamientos en la región, desestimando lo que eran los conflictos tradicionales o minimizando los conflictos tradicionales que de alguna forma implicaban gastos en materia militar muy importantes, lo que era el fondo a partir de lo que eran supuestas amenazas. Entonces, hubo éxitos muy grandes. Lo que pasa es que, y ahí hubo también una relación de lo que era la unidad desde la diversidad, porque hay países muy diversos. Pero veamos lo último, porque estamos ya absolutamente al límite del tiempo. ¿Cómo ves en este contexto a Chile respecto, en el contexto mundial en general, pero sobre todo en esta
posibilidades de un rol dentro de América Latina? Bueno, yo encuentro que el cambio que se está produciendo en Chile es un cambio paradigmático en la perspectiva de generar un modelo de desarrollo, un modelo de sociedad de alguna forma que refleje los estándares democráticos importantes y altos a nivel internacional. Y eso es un tema no menor que se está reflejando en general en la región. Yo creo que en el fondo el viaje que se dio ahora para la Cumbre de las Américas del presidente Boric demostró un poco eso, cómo Chile está siendo mirado y observado con mucho interés porque no es ese cambio radical, ese cambio, digamos, estructural que se planteaba en los 60, digamos. Aquí hay una propuesta nueva, una propuesta de alguna forma democrática, que no solamente respeta los derechos humanos, sino también incentiva lo que es la cooperación público-privada en el desarrollo, pero con ciertas normatividades, que generan estándares a nivel internacional, como es derechos laborales, derechos ambientales. Entonces, eso fue mirado con mucha importancia y así sigue mirándose con mucha... se sigue con mucha efervescencia a nivel internacional. Eso le ha permitido, por ejemplo, al presidente empezar a ejercer un cierto rol de liderazgo, por ejemplo, en este acuerdo sobre los océanos, sobre el cuidado de los océanos, que es un tema no menor. Chile es una vieja política y una vieja aspiración que tiene Chile, el tema de los océanos, desde la creación de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, digamos, pasando por el tema, digamos, de los santuarios que se da durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Y ahora se retoma ese tema y con el beneplácito y la adhesión de muchos países de la región, incluyendo Estados Unidos. Se recoge el tema de un pacto por las migraciones, que es muy importante para Chile, pero para el mundo hoy día, porque Chile no es el único país que está sufriendo el tema de las migraciones. En el fondo es un tema global. Y eso es un tema no menos. Entonces, por lo tanto, vuelve a ejercer un cierto liderazgo a nivel internacional. Y eso es importante porque hay un liderazgo conceptual que llamaba el presidente Lagos, que lo ejerció él y lo está ejerciendo con mucha fuerza el presidente Boric, yo creo, hoy día. Muchas gracias por esto. Yo creo que aquí hay un punto muy importante, lo último que tú has señalado, porque yo también tengo la impresión, estaba afuera cuando estaba ocurriendo, el viaje del presidente ha sido extraordinariamente importante. Es posible pensar que por un lado están las relaciones con Estados Unidos, pero por otro lado está, y digamos, para el enfrentamiento de los grandes problemas, como el Tratado de los Océanos, etc. Pero también está esta otra cosa que tú habías mencionado, que es la posibilidad de reconstrucción, un bloque interno que asuma el liderazgo, como lo fue, o lo intentó ser UNASUR. Ahora, lo notable es la pequeñez en el país, porque a mí me llama la atención. Yo llegué hoy día, leo la prensa la semana, y lo único que importaba era un cuento de la cerveza y un error que habría cometido el presidente, y no se entendía ese cuento no afectó para nada el rol del presidente ni de Chile en esa reunión, para nada. Solamente sirve para alimentar las pequeñeces de la política cotidiana. Bueno, muchas gracias, Mladen, por haber estado con nosotros, y nos veremos entonces el próximo lunes a las 8 en Tras las Líneas. Muchas gracias, Mladen, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Auspicia el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES.